En la primera clase habíamos visto cómo Dios se reveló a través de la creación, ¿no? ¿Cómo sabemos que existe un Dios? Pues a través de un sentido interno, a través de la Biblia y a través de la creación. Y nos quedamos, hermanos, donde Dios reconoce que todo lo que hizo en esa creación es bueno. Al final de cada etapa, si nosotros vemos la creación, al final de cada etapa Dios siempre concluye diciendo que todo lo que hizo es bueno, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasó? Que nosotros, por nuestra causa del pecado, por el pecado de Adán, todo fue maldecido por Dios y por eso tiene una decadencia. Pero en el principio de las cosas todo era bueno, ¿ok? Otro punto que tenemos que tomar en claro en la teología propia es que Dios se revela a la humanidad, ¿ok? Dios se revela a la humanidad. Hemos visto que Dios existe, por lo tanto, también podemos saber y podemos conocer que hay un Dios, ¿ok? Esto lo vemos en las Escrituras. Por ejemplo, si me acompañan a Primera de Juan 4:8, ahí nos va a hablar que Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8 dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Ok? Entonces, Dios se revela y Dios se muestra como amor. Primera de Juan 1:5, Dios se revela como luz. Juan 4:24, Dios se revela como espíritu. Y Romanos 3:26, Dios se revela como un Dios justo. ¿Ok? Y las Escrituras nos hablan de muchas más cosas de quién es Dios, hermanos. Pero hay algo que debemos saber. Esto no quiere decir que sepamos todo de Dios, ¿ok? Porque Dios se revela de alguna manera no quiere decir que eso es Dios y que todo eso es Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es que la Biblia nos muestra una pequeña parte de Dios, pero Dios es más grande que solo amor, que solo luz, que solo espíritu, que solo justo, ¿ok? Dios es más grande que todos estos ejemplos que podamos ver en las Escrituras, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? Que nuestra mente es incapaz de ver en su totalidad al Dios Todopoderoso, ¿ok? Pero nosotros, hermanos, tenemos una bendición muy grande que Dios nos ha dado, y es que podemos conocer el pensamiento de Dios, el pensamiento del Creador. Y por tal motivo, ese Dios mismo quiere que nosotros lo conozcamos, ¿ok? Dios se revela a través de la humanidad. Él quiere que nosotros lo conozcamos, ¿ok? Entonces, hay una gran diferencia de saber quién es Dios y también hay una gran diferencia de conocer quién es Dios. Una cosa es saber y otra cosa es conocer, ¿ok? Es como nosotros podemos conocer a una persona, pero ¿qué implica el conocerlo? Bueno, eso implica que primero nos tenemos que encontrar. Una vez que nos encontramos, hablamos, cultivamos una relación personal, ¿no? Y es todo un proceso con esa persona. Eso es conocer a esa persona. Entonces, si nosotros no cultivamos una relación personal con Dios, definitivamente no lo vamos a conocer. Solamente sabemos que hay un Dios, sabemos que existe un Dios, pero no lo conocemos porque no tenemos esa relación íntima con Dios. ¿Ok?
Y eso es lo grandioso, hermanos, que Dios se revela. Y Él escribe, acompáñame a Jeremías 9, por favor. Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9, 23 al 24, así dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cuál debe ser el fundamento de nuestro gozo? De acuerdo a este pasaje, no debe de ser las cosas materiales, no debe de ser ni la sabiduría, tampoco debe de ser las capacidades que tenemos para hacer X cosa, sino el mayor gozo es que le conozcamos. Dice el versículo 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. El que se quiere alabar, alábese en esto, en entenderme y conocerme. Nosotros tenemos que conocer al Señor, tenemos que conocer al Creador. ¿Okay? De la misma manera, Jesús nos muestra que el Padre se puede conocer en Juan 17:3. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Dice así Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Dios se puede conocer. Esto de alguna manera nos está implicando que Dios se puede conocer. Si nosotros queremos alcanzar la vida eterna, entonces hay que conocer a Dios. Por ende, se puede conocer a Dios. ¿Ok? Y también las Escrituras nos enseñan que podemos conocer a Dios por medio de una persona que es Jesucristo. ¿Ok? Dice Primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 20. Dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. ¿Y quién es el verdadero? Su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Este es la vida eterna. Entonces, Dios nos ha dado entendimiento para poder conocerlo. Dios se revela. Nosotros podemos conocer a Dios Padre. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Si tú quieres conocer al Dios verdadero, ¿a quién tienes que voltear a ver? A Jesucristo. Hay personas que dicen, no, yo no sé cómo conocer a Dios, yo no sé cómo, si un Dios existe, cómo se puede revelar. Bueno, es muy fácil. Ve las Escrituras, y una vez que vea las Escrituras, voltea a ver a Cristo, y ahí está Dios. Ahí está Dios. Y nosotros como cristianos tenemos ese privilegio, hermanos, de poder hablar con ese Dios, pero también de poder escuchar a ese Dios cuando leemos las Escrituras. ¿Okay? Esa es una bendición que nosotros tenemos. Nosotros podemos decir que la bendición más grande de la vida cristiana es la relación que tenemos con nuestro Dios. Esa es la bendición más grande. ¿Okay? En que nosotros sí tenemos ese contacto con el Dios Todopoderoso, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
¿Gracias a qué? A que Él se ha revelado, a que nosotros lo podemos conocer. Ahora que nosotros sabemos que las Escrituras muestran a Dios, hermanos, y sabemos que podemos ver en las mismas Escrituras que Dios tiene un carácter, lo vamos a ver un poco más. El carácter de Dios, también conocido como los atributos de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en estos momentos. Estos atributos, hermanos, se dividen en dos partes. No siempre es así, pero agarramos este método porque quizás es un poco más práctico. ¿Okay? Como pueden ver en la diapositiva, los atributos de Dios los vamos a dividir en dos partes. ¿Okay? Los atributos incomunicables, que son los que Dios no comparte ni comunica con otros, y también los atributos comunicables. Estos son los que Dios comparte o comunica con otros. ¿Ok, hermanos? Dentro de los incomunicables, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, su eternidad. ¿Ok? También vamos a encontrar la inmutabilidad. También vamos a encontrar la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, la grandeza de Dios, la perfección de Dios, la veracidad de Dios, entre muchos otros más, hermanos. Pero ahora solamente me voy a centrar en unos cuantos de estos atributos incomunicables. En primer lugar, vamos a ver el atributo de su eternidad. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eternidad? Bueno, es que Dios es sin comienzo y sin fin. ¿Ok? No había tiempo cuando Él no existía y nunca habría un tiempo cuando su existencia cesare. Eso quiere decir que Dios es eterno por siempre. ¿Ok? La eternidad de Dios significa simplemente que Él ha existido y existirá en un número infinito de años. ¿Ok, hermanos? Esto quiere decir también que Dios no pasa por el tiempo. Él no tiene edad alguna. ¿Ok? Él es el creador del tiempo. Siempre ha existido un cambio en esta tierra, pero en Dios nunca va a haber un cambio. Dios nunca va a cambiar. Él siempre ha sido eterno. ¿Ok? Ninguna otra persona o cosa creada puede compartir este atributo con Él. ¿Por qué? Porque nosotros somos por un momento. Nosotros vivimos por ciertos años. Pero Dios es ¿para qué? Para siempre. Dios es para siempre. Nosotros somos causados por Él, pero Él no es causado por nosotros. ¿Ok? Nosotros dependemos de Dios para nuestra existencia, pero Dios no depende absolutamente de nadie. ¿Ok? Nuestra existencia terrenal pasa como un reloj, hermanos, con un tiempo, pero Dios siempre permanece. ¿Ok? Él era Dios, es Dios y siempre será Dios. ¿Ok? Acompáñenme a Isaías 40:28. Isaías 40:28, sí. Isaías 40, versículo 28. Dice así: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Se dan cuenta? Aquí hay una palabra eterno. Al principio, no has sabido, no has oído que el Dios eterno, esta palabra de eterno
también se puede traducir como sin fin. ¿Ok? El Dios sin fin. Tenemos un Dios que nunca cambia, tenemos un Dios que nunca va a acabar, es un Dios sin fin. ¿Ok? Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Dice así, Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí podemos ver, hermanos, que se menciona la primera y la última letra del alfabeto griego, ¿no? Dando a entender que Él es el primero y que es el último, ¿ok? Que para Él no hay comienzo, pero tampoco hay fin. Él es todo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor. ¿Okay? Entonces, de eso habla su eternidad y ese es un atributo que solamente Él tiene, que Él es eterno. Otro atributo es su inmutabilidad. La inmutabilidad quiere decir que Dios no cambia. Eso significa inmutable, que no hay un cambio. Otras palabras, tales como constante y fiel, también nos ayudan a entender este atributo divino. Dios es constante, Dios es fiel, Él jamás va a cambiar. ¿Okay? Entonces la inmutabilidad nos muestra que Dios no crece, Dios tampoco evoluciona y tampoco Dios mejora. ¿Por qué? Porque Él ya es perfecto. ¿Okay? Él es perfecto, Él es inmutable, jamás va a cambiar. Él no puede disminuir, Él tampoco puede distorsionarse, Dios tampoco puede retroceder. Porque si Él hace todo esto, entonces no sería Dios. ¿Okay? Él es inmutable. Entonces vemos, hermanos, que lo que Dios es, Él ha sido siempre y será siempre. ¿Ok? Dios no cambia de opinión. Dios tampoco anula una de sus decretos. Él cumple todas sus promesas y también cumple todas sus amenazas. ¿Ok? Dios jamás va a cambiar en lo que ha dicho. Si Él ha dicho y ha decretado un juicio para tu vida, Él te va a dar ese juicio. Si Él ha dicho y ha decretado una bendición para tu vida, Él te va a dar esa bendición. Dios no cambia, Él es inmutable. ¿Ok? Y saben, hermanos, esta verdad es un gran consuelo para nosotros. Un gran consuelo, hermanos. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que un Dios poderoso de repente cambie de decisión sería malo, ¿no? Porque puede decir, hoy te salvo, pero sabes que ya me arrepentí, mejor ya no te voy a salvar, te vas al infierno. Eso sería malo para nosotros. Pero la inmutabilidad de Dios es buena, porque Él no cambia. Él si dijo algo, lo va a cumplir. Sus promesas son absolutamente totales. ¿Ok? Entonces, la inmutabilidad de Dios es uno de sus atributos, hermanos, más importantes. Todos son importantes, pero nos hace ver y nos hace descansar en Dios. ¿Por qué? Porque nos garantiza que Él y su palabra serán las mismas ayer, hoy y siempre. ¿Ok? Él es el único ser digno de confianza absoluta. Si tú quieres buscar confianza, el único ser que te puede dar esa confianza absoluta es Dios. ¿Por qué? Porque Él es inmutable, jamás va a cambiar. Dice Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. Éxodo 3, versículo 14. Dice así Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás
a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Ok? Entonces, Dios se describe como yo soy el que soy. Este nombre proviene de un verbo hebreo, haya. Se escribe H-A-Y-A-H, haya, y eso significa ser o existir. ¿Okay? Ser o existir. Entonces, este nombre no solo nos muestra su eternidad, porque Él existe, yo soy el que soy, yo soy el que existe, ¿no? No solamente nos muestra su eternidad, sino también que Él es el mismo y que nunca cambia, porque Él es el ser. Yo soy, yo nunca cambio. ¿Ok? Entonces, Él es inmutable. Este pasaje nos enseña que Él es eterno y también es inmutable. ¿Ok? Otro atributo que vamos a analizar un poco más es su perfección. Dios es perfecto. Dios no solamente es moralmente perfecto, sino que es perfecto en cada aspecto de quién es y lo que hace. ¿Ok? Eso quiere decir, hermanos, que no hay ninguna posibilidad de defecto en Dios. ¿Ok? La perfección de Dios es muy importante. Nos muestra dos implicaciones para nosotros. La primera implicación es que nos asegura que Dios no cambia, entonces Él no puede mejorar porque ya es perfecto. ¿Okay? Dios no puede ir en un constante mejora como muchos dicen. Dios va mejorando, unos dicen, Dios va mejorando conforme a las acciones del mundo, conforme a tus decisiones. Dios va mejorando porque aprende de eso y se vuelve mejor cada día. Pero no es así. Dios es perfecto. ¿Ok? Dios no puede ir disminuyendo, Dios no puede ir para abajo. ¿Por qué? Porque si no, entonces no sería Dios. Él es perfecto, hermanos, así con toda la extensión de las palabras. Y la segunda explicación es que Dios nos asegura que es digno de la confianza absoluta. Esa perfección te puede dar una confianza absoluta. Las obras de Dios son totalmente perfectas. ¿Ok? ¿Y esto en qué implica, hermanos? Esto implica que en nosotros debe de producir una confianza en Dios. Porque si Dios ha decidido un camino para tu vida, entonces tú confía en Dios, que hará las cosas como perfectamente. ¿Ok? Aun cuando las pruebas son difíciles, aun cuando tengas la duda más grande, tú confía en ese Dios perfecto, que sabe por qué hizo las cosas. Todo lo que ha hecho Dios, todo lo que ha hecho en el universo y en nosotros mismos es que perfecto. ¿Ok? El propósito y plan de Dios para nosotros también son dignos de nuestra absoluta confianza. Nosotros nunca debemos de apoyarnos en nuestro propio entendimiento, sino siempre debemos de buscar el entendimiento de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está la perfección, hermanos. Si tú no te quieres equivocar en X decisión, busca el consejo de Dios y te va a ayudar, porque el consejo de Dios es perfecto. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo nuestra confianza en Dios nos lleva a obedecer su palabra? Esto es algo hermoso, hermanos. Vamos a Romanos 12. Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Dice así el texto bíblico: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, como agradable y perfecta.
¿Cuál es la voluntad de Dios? Vemos que es, en primer lugar, buena. Después es agradable y hasta el último es perfecta. Esta palabra de buena se refiere a lo que es excelente, ¿ok? A lo que es honorable, a lo que es agradable, a lo que es útil. Algo que promueve nuestro bienestar espiritual y que al final resulta como un gozo, como una alegría. Eso es lo que quiere decir buena, algo útil, ¿ok? Esta palabra de agradable se refiere a todo lo que es aceptable, a todo lo que es aprobado, a todo lo que nos complace, ¿ok? Dentro de la vida y también dentro de la palabra de Dios. Y esta palabra perfecta se refiere a lo que es completo, a algo que no falta nada, ¿ok? Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que nuestro entendimiento lo debemos de transformar en las cosas de Dios para que comprobemos que es bueno, agradable y perfecto. Eso quiere decir que no va a faltar nada. Si nuestro entendimiento cambia, si nuestro entendimiento lo amoldamos a Dios, entonces todo va a estar completo, no va a faltar absolutamente nada. Otro de sus atributos es su veracidad. ¿Ok? Su veracidad. Dios no solamente es exactamente como se revela a sí mismo, sino que también todo es exactamente como Él dice que son las cosas. ¿Ok? Esta palabra de veracidad está muy pegada con la verdad de Dios. ¿Ok? Dios solo actúa, Dios solo habla dentro de la esfera de ¿qué? De la verdad. El conocimiento de Dios es perfecto y por tal motivo nunca se equivoca. Su carácter es santo y justo y por eso Él no puede mentir, Él no puede distorsionar la verdad. Entonces, la mala interpretación y la falsedad son imposibles para Dios, porque Él es veraz. Él dice todo con verdad, ¿ok? Él no puede mentir. Dice Juan 3:33. Juan 3:33. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 33. 3:33. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. ¿Quién recibe el testimonio de Dios? Jesucristo. Y Jesucristo dice, Dios es veraz. Dios es verdad, Dios nunca va a mentir. Todo lo que diga Dios va a ser absolutamente verdad. El Salmo 57:10 dice, Salmo 57:10, Salmo 57:10, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. ¿Se dan cuenta? Esta analogía que el salmista quiere enseñarnos es que así como las nubes están tan altas, así de tan alta es la verdad de Dios. Dios no puede mentir, ¿ok? Dios no miente jamás, Él es veraz. Y eso es lo que nos enseña su atributo de la veracidad de Dios, ¿ok? Y dentro de los comunicables, ahora ya vimos un poco los incomunicables, ahora vamos a ver los comunicables. Recuerden que los incomunicables son los que Dios no comunica con otros. O sea, nosotros no somos veraces porque nosotros mentimos. ¿Okay? Nosotros no somos eternos porque tenemos un comienzo y un fin. ¿Ok, hermanos? Entonces, esa es la idea de los atributos incomunicables. Ahora vamos a ver los comunicables. Dentro de estos atributos vamos a encontrar, por ejemplo, el amor, la justicia, la ira, la misericordia, la santidad, la sabiduría, la bondad, el celo, la voluntad, la belleza. Y todo esto que nosotros podamos compartir con Dios
se toman como atributos comunicables. ¿Ok? Por ejemplo, el amor de Dios. Este es un atributo divino que mueve a Dios a darse libremente y desinteresadamente a otros para su beneficio o bienestar. ¿Ok? Las Escrituras nos enseñan que el amor divino, o sea, el amor de Dios, es mucho más que una actitud, es mucho más que una emoción y es mucho más que una obra. Este atributo de Dios es una parte de la naturaleza misma de Dios. ¿Ok? Dios no solamente ama, sino que Dios es amor. ¿Se dan cuenta por qué es una naturaleza de Dios? Él es en la misma esencia de Dios está el amor verdadero. Y todo amor verdadero fluye de Él como la fuente principal. ¿Ok? La misma esencia de Dios, ahí está el amor. Dice 1 de Juan 4:8. 1 de Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Se dan cuenta que no dice porque Dios también ama? Sino Dios es amor. La esencia del amor es Dios mismo. Versículo 16, ahí mismo, en el verso 16, dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Que realmente en las Escrituras nos enseñan que es importante el amor de Dios. Dios es amor. ¿Ok? Pero eso sí, el amor no es Dios. El amor no es Dios. Dios es amor. No hay que confundirlos. ¿Ok? El universo no fue creado y no está gobernado por un sentimiento, por una emoción, por una actitud llamada amor, sino que el universo fue creado y está gobernado por el Señor Todopoderoso, por el Creador, que en su misma naturaleza es amor. ¿Ok? Otro atributo es su justicia. La justicia no es meramente algo que Dios decide ser o hacer, sino que es esencial a su naturaleza. Él es justo. Dios tendría que dejar de ser Dios para ser injusto. Tendría que negar su propia naturaleza para hacer algo que no es correcto. De la misma manera como el amor. La justicia está en la misma naturaleza de Dios. La palabra justo se traduce de una palabra griega, dikaios. ¿Okay? Es dikaios, y esta palabra denota la rectitud. Dikaios. Quiere decir rectitud, excelencia moral. ¿Okay? Entonces aquí entra la excelencia moral de Dios, y según las Escrituras nos enseña que Dios es absolutamente justo y siempre va a actuar de una manera perfecta de acuerdo a quién es. ¿Ok, hermanos? Dios jamás hará algo injusto, jamás. Él siempre va a hacer las cosas justas. Dice Deuteronomios 32:4. Ajá, 32:4. Deuteronomios 32:4. 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. ¿Se dan cuenta? Las Escrituras nos enseñan la rectitud de Dios. Dice también el Salmo 89:14. Yo se los leo.
Salmo 14, justicia y juicio son el simiente de su trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Justicia y juicio son el simiente de tu trono. Y el Salmo 36:6, Salmo 36:6 dice, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Tu justicia es como los montes. Otra vez los salmistas, incluyendo estas metáforas, mostrándonos la grandeza de la justicia de Dios. ¿Ok, hermanos? Entonces, estos atributos, para ya acabar, hermanos, estos atributos comunicables son todos aquellos que nosotros de alguna manera también tenemos. Pero hay una realidad, hermanos, si queremos que entendamos esto de los atributos. Y es que simplemente para efectos de nuestro entendimiento se dividen así los atributos, como incomunicables y comunicables. ¿Por qué? Porque la realidad es, hermanos, que ningún atributo de Dios se puede comparar con alguno que tengamos nosotros. Porque Dios ama, sí, ama a Dios, nosotros también. Pero Dios ama de una manera perfecta, total. Nosotros no. Exactamente pura. Y nosotros no. Nosotros solamente tenemos una pequeña parte de lo que es Dios, porque recuerden que Él nos ha hecho a su imagen y semejanza, y nos ha dado una pequeña parte de lo que es Él. Pero eso no quiere decir que seamos totalmente compatibles. Para nada, hermanos. Dios es, en su máxima expresión, todos sus atributos, amor, justicia, ira, misericordia, gracia, Dios los extiende en su mayor expresión. Esto simplemente es para cuestiones de entendimiento del estudio teológico. ¿Ok, hermana? Entonces aquí lo dejamos, hermano, este estudio. La próxima clase vamos a ver algo muy importante que es la Trinidad.